¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos otra vez aquí a su canal, espero que estén muy bien y continuamos con el desarrollo de Medical Soft. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues ya vimos cómo guardar las configuraciones, cómo hacer un insert en la base de datos utilizando ya pues el Query Builder, el ORM de Codinger, así lo mencionan. Hasta ahora supe que sí se puede mencionar Codinger o Code Igniter. Y pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a usar de nuevo el ORM, el Query Builder de Codinger. ¿Qué vamos a hacer? Pues ya saben que en todo sistema tenemos que tener un log o una bitácora de cada vez que un usuario guarda o mueve alguna información, tenemos que registrar qué usuario lo hizo y exactamente a qué hora y entre algunos otros datos. Porque de repente dicen, hey, esto se guardó solo, el sistema está mal, me guardó, se me eliminó tal información y se eliminó solo. Y pues ya saben que los sistemas rara vez hacen eso o nunca deben de hacer eso. Así que para evitarnos esos detalles, pues vamos a meterle la bitácora para así proteger tanto al usuario que se le puede olvidar, a uno también como administrador del sistema o desarrollador, ahí podemos detectar errores también. Y bien, pues vamos a iniciar lo que viene siendo el... Vamos a detener el Apache porque como que lo instalé yo aquí. Lo instalé y pues no inicia bien el SAM. Y vamos a iniciar el SAM. Ahí está. Ok, pues lo primero que tenemos que hacer es crear la tabla. Vamos a abrir también el código fuente. Y mientras, pues vamos a abrir lo que viene siendo la base de datos. Y vamos a crear pues la tabla bitácora que va a contener pues el ID, descripción, usuario y estos son datos de control para el framework Codinger. Así que lo creamos con ese código así facilito. Este no lo ocupamos y control enter. Dice la variable no puede ser nulo, no sé qué. Si les marca eso, puede que pues están en otra versión, de SAM. Esto es porque me lo traje de una versión de que está en un Windows y pues por eso puede fallar. Bueno, bien, me dice que ya existe, pero creo que no lo agregó a esto. Al parecer ya lo puso. Vamos a verificar. Nos vamos aquí a bitácora. Vemos si la creó bien y pues sí le agregó autoincrementable a este. Este pues es tipo texto, usuario varchar. Bueno, vendría siendo aquí el nombre de usuario. Y bien, pues ya tenemos creada la tabla que sigue. Pues probablemente si sigue crear el modelo. Ya saben que hay formas de crearlo con los comandos de Coninger, pero pues uno se acostumbra a lo fácil. Quitamos este, esto es de otra fuente, lo cerramos, cerrar todo. Y nos vamos aquí a
source app control, no es en modelos, nuevo PHP file y le ponemos con B mayúscula. Aquí tienen que acordarse de las reglas de PCR. La primera siempre es mayúscula. ¿Qué es eso? Ah, bitácora. Como que lo tengo que estar moviendo. Model.php. Ahí está, bitácora model.php. Damos finalizar. Y pues creamos el texto. Ya saben lo básico. Tiene el ID, descripción y el usuario. Si va a usar TimeStamp le ponemos true. Y aquí pues le ponemos el campo createAt y deleteAt. Aquí pues cómo lo vamos a ordenar. Y este es como una función que tenemos para traer la base de datos. Perdón, para leer la tabla en sí. Y pues tiene, ya saben cómo funcionan las funciones. Cómo funcionan las funciones. Pues nombra la función, el parámetro. Aquí pues recibe el search que va a buscar. Y pues aquí ya genera el query, hace un select con el query builder, no es SQL directo. Y pues ya mete si está vacío, ahí queda. Si no está vacío, pues le va a hacer un like a descripción con lo que hay en search. O like usuarios con search, así sustantivamente. Y pues ya tenemos el modelo. Creo que está más que explicado. Y ya, pues les he repetido que la clase, esta clase bitácora model se tiene que llamar igual al modelo. Perdón, al archivo. Y listo. ¿Qué sigue? Pues probablemente el controlador. Aunque esto va al final, realmente no lo necesitamos. El controlador lo vamos a necesitar eh, cuando vayamos a leer toda la tabla bitácora y podamos ver. Y no lo vamos a hacer en este video. Y bien, ahora vamos a hacer el cambio para cuando nosotros modifiquemos, cuando nosotros estemos modificando ¿cómo se llama? Las configuraciones. Por ejemplo, vamos a iniciar. cdgit, cdmedicalsoft. Luego entramos a, bueno, corremos el fuente php sparserv. ¿Qué pasó? ¿Inició? Copiar y pegar. ¿Qué? ¿Algo hicimos mal o qué? A ver, php sparserv 8080 localhost 8080. Ay, María Purísima, ¿qué habrá pasado? cd medical. Ah, ok. Es que entramos a otra versión. Ahora sí, php sparserv. Y pues entramos, ahí debe ya de salirnos para loguearnos. Es admin super admin. Y aquí está. Nos vamos a configuraciones, datos hospital. Y pues necesitamos tener un registro de quién ha estado modificando pues esto. Así que nos vamos aquí en donde guarda
la configuración del hospital. Y pues para eso anteriormente usábamos Bitácora Model, que acabamos de crear. Vamos a descomentarlo. Ah, caray. Lo descomentamos. Ahí está. Descomentamos este aquí también antes de... En cuanto creamos aquí la clase como protegido, tenemos aquí bitácora y aquí pues y hacemos una instancia. This bitácora es igual a new bitácora model, aunque podemos usarla directamente, pero así he visto que lo hacen muchos y yo hago lo que hacen los demás porque soy un cardumen que hacen los demás. Usted me entiende. Ahí está, pues ya tenemos instanciada la clase bitácora. Que sigue, pues ya al momento de guardar, pues metemos en un arreglo qué mensaje se va a guardar. Se modificó la configuración con los siguientes datos. Y pues va a guardar todo lo que esté en el post. Antes de eso, ven que está este username y the name. Esto es porque de aquí sacamos el nombre actual, el cual está conectado. Y el ID. Y pues esto, para hacer eso tuvimos que pues invocar esta variable. Protect user, pero a ver, aquí hay algo que no entiendo. Según tendría que con autorize. Bien, vamos a ver si funciona. Dudo de mucho yo que funcione, pero vamos a hacer la prueba. Creo que aquí nos faltó instanciar la de users, que vendría siendo group model, que vendría siendo el controlador. Bueno, vamos a calarle. Este va a ser el que guarda ya en la bitácora. Aquí nomás llenamos los datos y aquí la manda a guardar y nos retorna actualizado correctamente en caso de que se haya actualizado. Y bien, dice que guardó correctamente y vamos a verificar. Y sí, si se dan cuenta dice: se modificó la configuración con los siguientes datos. Está pues la clave para protección contra sitios cruzados. Nombre de hospital es igual a hospital. General ASD. El campo electrónico, el correo electrónico se guardó con este campo, RFC con este campo, teléfono con este dato, perdón. Y pues ahí se está guardando. Y así lo va a hacer cada vez que esté guardando. Le damos 1000 veces, le va a poner... Eso sí, se va a llenar un poquito la base de datos, pero pues cada año hay que estarla limpiando. Si nos vamos aquí a la tabla, vieron que ahí se guardó. Y esto nos va a servir para todos los módulos. Yo la verdad me ha sacado mucho de apuro esta herramienta tan simple. Y bien amigos, pues sería todo. Espero que les sirva y no olviden suscribirse, marcarlo como like, comentar si es necesario. Y hasta pronto. Adiós. A propósito, antes de irme, en el próximo video ya vamos a usar lo que viene siendo el data table. Cómo presentar esta información de una manera muy fácil. Ya sé que lo cerré.
Ya sé que aquí pues pueden ver, por ejemplo, en usuarios, esto es un data table. Sí, lo presenta bien y todo, pero hay otra forma más fácil. En el próximo video vamos a mostrarles cómo se hace. Y bien amigos, nos vemos hasta la próxima y comenten, suscríbanse, denle like. Adiós.